placer estar acá. Voy a contarles un poquito cómo los sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas pueden apoyar esa documentación y también la atención segura del paciente. Tanto ayer como hoy se ha hablado bastante de datos, ¿cierto? De información. El doctor Milton ahora, de hecho, fue bastante explícito en cómo nosotros tenemos que buscar llevar esos datos a que se vuelvan información para poder generar conocimiento. Y en ese proceso entra mucho el cómo podemos apoyar al médico a realmente volverse una persona que pueda tomar decisiones a partir de información. Entonces quiero hablar un poco de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, que son uno de los elementos que nos pueden ayudar a retroalimentar el ciclo. Tenemos los datos, generamos muchos dashboards, generamos muchas informaciones acerca de cómo estamos rindiendo, pero siempre hay muchas dificultades en cómo retroalimento esto al equipo clínico para garantizar que esto tenga un impacto en el paciente. Y es ahí donde entran este tipo de sistemas. Y quiero iniciar hablando un poco de por qué es importante pensar en la atención segura y en la atención de calidad para el paciente. Y quiero hablar de este concepto que es la atención insegura. Muchas veces nos enfocamos en cómo evitar errores solamente y realmente creemos que la ciencia, o sabemos que la ciencia ha avanzado muchísimo en los últimos años. Tenemos ahora tratamientos terapéuticos enfocados a paciente y personalizados, pero incluso con todos los avances que tenemos en ciencia, seguimos generando carga de atención insegura. Estos son algunos de los números que tiene el reporte y el plan de acción que generó la OMS para el 2020 al 2030 de atención segura del paciente. Y estos números siguen siendo impactantes a pesar de todos los avances que hemos tenido. En países de ingresos altos se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre daño al ir a un servicio de atención. Yo quiero que se miren a los lados, las mesas tienen más o menos 5 personas, es decir que al menos una de las, o 10 personas si miramos toda la fila, si ustedes 10 en una fila fueran a un servicio hospitalario, es casi seguro que uno de ustedes va a tener algún tipo de evento adverso en su atención. Este número empeora en los países de ingresos bajos y medios. 1 de cada 4 pacientes sufre daños en el servicio de atención hospitalaria o ambulatoria, con más de 8 millones de muertes anuales atribuidas a la calidad de cuidado inseguro en países de ingresos medios y bajos. 8 millones es prácticamente la población de Bogotá. Es decir, que cada año se mueren 8 millones de personas o 8 millones de personas tienen algún tipo de evento adverso por la atención que se brinda en los hospitales. Y si vamos a gasto y vamos a números, también hay reportes de que gran parte del gasto que tenemos se va en cubrir esos errores que tenemos en la atención hospitalaria. El NHS reporta que se gasta al año 1.630 millones de libras esterlinas en resolver problemas de daños y de errores que se han generado en el servicio. Y también reporta que aproximadamente el 15% del gasto hospitalario se va en resolver este tipo de errores. Y finalmente se hizo un estudio muy interesante, acá en la parte inferior ustedes van a ver las referencias, que midió el costo social que tiene el daño que se genera a los pacientes. Cuando hablamos de costo social, estamos incorporando los impactos que tiene que esa persona que se atendió haya sufrido un daño en su atención, porque esa persona puede ser el único ingreso que tiene su familia, o puede ser un empleado que cubre unas labores que si ese empleado está incapacitado van a dejar de realizarse. Entonces, cuando empezamos a incorporar el costo social del daño que generamos, llegamos a un número alrededor de 1 a 2 billones de dólares al año. Billones entendidos como nuestros billones y no los billones gringos, es decir, con todos los ceros que implica eso, 12 si no estoy mal. 2 billones de dólares al año es el PIB de México, para que se lleven una referencia. Es decir, que el costo social que generamos con el daño en salud es aproximadamente la economía completa de México cada año. Hay un estudio también que indica que la eliminación de ese daño podría impulsar el crecimiento económico mundial en alrededor del 0.7%. Con las crisis que estamos teniendo, con países que tienen crecimientos negativos, imagínense si pudiéramos resolver los problemas de daño generado en la atención hospitalaria y ambulatoria.
Y muchas veces nos quedamos en estos números, que son números, ¿cierto? Son fáciles de digerir, pero olvidamos que además detrás de esto hay personas. Cada uno de esos números es una persona y hay un movimiento, de hecho, de seguridad del paciente que consolida algunas de las experiencias que tuvieron los pacientes dentro del servicio y que recibieron algún tipo de daño. Y tenemos desde niños, como ven en la parte superior, hasta cualquier tipo de edad, cualquier tipo de paciente que han sufrido daños que han sido simples, sencillos, que no han llevado a ningún efecto de largo plazo, pero tenemos también muertes y tenemos discapacidades que generan un gasto incluso mayor en el sistema. Entonces, es muy importante que independientemente del sector en el que estemos, seamos administrativos, seamos el clínico que está frente al paciente, seamos la persona que está haciendo el aseo en la habitación, siempre pensemos que la mejora de la calidad es parte de nuestro trabajo. Entonces, además de pensar en cómo podemos consolidar mejores los datos para que la eficiencia hospitalaria sea mejor, al final tenemos que llevar esa eficiencia a que traiga consigo una mejora en la calidad de la atención del paciente. Y aquí, entonces, nosotros como el Sevier, para los que no nos conocen, el Sevier es una gran publicadora científica holandesa de origen, pero que está presente a nivel internacional, junto a la JCI, que es una de las entidades acreditadoras internacionalmente para calidad y seguridad del paciente. Empezamos un movimiento en el año 2021 para entender cómo estaban las instituciones de salud tratando de llegar al concepto de daño cero. El concepto de daño cero busca reducir cualquier tipo de daño que se genere en el hospital, no solamente los indicadores tradicionales que tenemos de caídas, úlceras por presión, entre otros, sino también errores de comunicación que pueden generar una espera mayor para el paciente, un error también de ingreso de información que así se resuelva posteriormente puede generar un daño al paciente, entre otros. E iniciamos con una encuesta que se realizó en el 2021 que tuvo participación de alrededor de 15 países de la región con más de 900 registros, en donde empezamos a entender cuáles eran las perspectivas de daño cero que tenían las instituciones hospitalarias. Y todo este estudio y esta encuesta que realizamos nos trajo como conclusión una pregunta que es la que, según las instituciones, deberíamos estar trabajando. Y es muy interesante cuando uno una encuesta lo lleva a una pregunta porque quiere decir que tiene más para dónde trabajar. Y esa pregunta es esta que ustedes ven acá. ¿Cómo pueden las organizaciones apoyar de forma continua al personal para que brinde atención de calidad? Y la clave aquí es la palabra continua, porque tenemos algunas iniciativas, hacemos educación, hacemos elementos puntuales en el tiempo que brindan muchas veces un incremento en la seguridad, pero muchas veces ese incremento vuelve a bajar cuando dejamos de dar la educación, o vuelve a bajar cuando se fue la persona que nos estaba ayudando con ese aspecto, o vuelve a bajar porque hubo un ciclo de rotación y otra vez tenemos problemas. Entonces las organizaciones nos decían, necesitamos buscar cómo apoyar de forma continua, permanente al personal para poder brindar esta atención segura. Y creemos nosotros en el Sevier que uno de los conceptos que se debe siempre estar pensando para poder llegar a ese apoyo continuo es el de sistemas seguros. ¿Cómo entendemos el sistema seguro? Tradicionalmente, en ingeniería industrial, el sistema es un conjunto de procesos. Entonces, un sistema seguro querría decir un conjunto de procesos seguros. Pero en salud, la toma de decisiones es algo muy importante, porque el médico, bajo su criterio, al igual que la enfermera, con su criterio, tiene que tomar decisiones que impactan en los resultados del sistema. Por esto nosotros el sistema seguro lo definimos como la suma de unos procesos seguros con unas decisiones seguras. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque muchas veces se deja la toma de decisiones como una responsabilidad del individuo, pero el individuo que toma una mala decisión al final está afectando el sistema. Por esto, una de las recomendaciones que hacemos es incorporar la garantía de decisiones seguras como parte y responsabilidad del sistema y no del individuo. Y para que un médico, una persona, un profesional clínico pueda tomar una decisión segura, necesita practicar basado en evidencia.
Pero la evidencia no quiere decir, la práctica basada en evidencia no quiere decir simplemente enfocarse en la evidencia científica. La práctica basada en evidencia es un conjunto de elementos que incluye la evidencia, las características y preferencias del paciente y la expertise clínico, que es donde entra el criterio de ese médico. Pero la evidencia científica sí hace parte de ese, digamos, de esa tríada para completar la práctica basada en evidencia. Y cuando nosotros empezamos a generar un ambiente que hace énfasis en el éxito que pueden tener las personas para poder garantizar unas decisiones seguras y generar un sistema seguro, en vez de pensar en el fracaso y cómo evitar el fracaso, empezamos a formular mejores estrategias para tener un sistema seguro. Esto parece una diferencia semántica, pero es muy importante, porque es distinto cuando yo le digo al médico no vaya a cometer un error, a decirle venga, miremos cómo usted puede generar el mejor servicio posible dentro del servicio y cómo yo lo puedo ayudar a llegar a eso. Y para poder llegar a este sistema seguro, en este concepto, tenemos que, por supuesto, conectar personas, procesos, conocimiento, precisamente hablando de lo que veníamos de datos, información y conocimiento, y tecnología. ¿Y por qué conocimiento y tecnología? Porque resulta que en la salud el conocimiento no es estático. Si en general el conocimiento no es estático, en salud en particular el conocimiento es más dinámico aún. Todos los días tenemos nuevos resultados, nuevos estudios que nos dan nuevas informaciones de cómo abordar a un paciente. No más, si ustedes buscan, este es un resultado que tuve yo al principio de esta semana, si ustedes van a la base de datos de COVID de la OMS y buscan cuántos artículos hay indexados de texto completo en esa base de datos, ustedes van a ver que hay 653.800 artículos. Si yo quisiera ser juicioso y leerme estos artículos para poder saber cómo ha ido progresando la atención en COVID, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tomaría leer esos artículos? Oigo números aproximados. ¿Un año? ¿10 años? Infinito, si es que uno los lee además. Pues una persona en la empresa dice, si yo le digo le doy $1.000.000 y usted se sienta y solamente se dedica a leer artículos, ¿cuántos años tomaría? Pues nosotros hicimos un análisis y leyendo 20 artículos por día, y pues el que ha leído artículos sabe que leer 20 artículos por día no es fácil. Sin ningunas vacaciones, sin tener ningún día libre en los próximos años, tomaría 90 años completar toda la base de datos. Esto es inmanejable y es imposible. Nadie lo va a hacer porque en 90 años, pues yo me habría convertido en un historiador de COVID, pero la información que obtuve no me ayudaría para nada. Por esto es importante que nosotros podamos impulsar el conocimiento a través de tecnología y que podamos llevar ese conocimiento y esa información que no solamente estoy generando en mi hospital, en mi red hospitalaria, sino la información que el mundo está generando alrededor de estas condiciones a través de tecnología a las manos de los médicos y de las enfermeras para que puedan tomar decisiones. Y aquí no estamos hablando de reemplazar la toma de decisiones, estamos hablando de impulsar la toma de decisiones seguras a partir de evidencia, de tecnología y del conocimiento y el criterio que el mismo médico se ha formulado con las experiencias de su paciente para garantizar una atención segura. Listo, ya tenemos los sistemas seguros, la teoría suena muy linda, pero viene otro elemento que es complejo, que es la navegación por el sistema. Esta pintura que ustedes ven acá está de hecho en el Museo de la Haya y es una pintura que si uno empieza a detallarla, es muy parecida a un sistema de salud. Hay muchos caminos, los caminos van a sitios distintos. Hay una persona acá, por ejemplo, que ni siquiera está seguro de cómo entrar al sistema, no sabe cómo entrar. Hay personas sentadas cansadas, este puede ser un médico en burnout en este momento. Hay personas cargando y tratando de caminar. Este de aquí está completamente perdido, ya está en el sistema, pero no sabe cómo navegar. Entonces, la navegación por el sistema es algo muy importante también. Y hay un concepto de la economía comportamental que se llama el nudge.
es como un codazo, la traducción es un codazo suave, pero pues la palabra más bonita, como todos los anglicismos que tenemos, es nudge. Y el nudge es un concepto que tiene la economía comportamental que habla de cómo puedo yo llevar a que las personas tomen mejores decisiones sin imponerles la decisión que deben tomar. Entonces, el concepto del nudge es cómo yo sugerir una decisión sin que la persona sienta que le estoy impidiendo tomar una decisión de forma libre. Y esa es la parte más clave y el aspecto fundamental, es mantener la libertad de elección del individuo. Nosotros sufrimos de nudges todos los días en nuestra vida. Los que vinieron acá en carro y usaron Waze, pues Waze es un ejemplo perfecto de nudge, porque Waze no gira por mí. Waze me dice, si giras aquí a la derecha te vas a ahorrar 3 minutos, 4 minutos. Si sigues derecho, cuidado que hay una cámara, tienes que bajar la velocidad. Pero la persona al final que determina si gira o si baja la velocidad soy yo. Entonces me está recomendando porque sería una mejor elección, pero no me está obligando a tomar esa decisión. Y otro es, pues para los que tienen un reloj inteligente en este momento, también el reloj inteligente. Seguramente les ha pasado que el reloj empieza, es hora de tomarte un break, tienes que levantarte de la mesa, tienes que moverte. Y pues al final es una buena recomendación, pero el que toma la decisión de levantarse es uno. Entonces son ejemplos de nudge en donde son elementos que me dan recomendaciones sin volverlo forzado. Ahora, en salud, este es un ejemplo de Canadá, es un caso de donación de órganos. En Canadá se hizo una encuesta de percepción y la mayoría de las personas están de acuerdo con donar órganos. Sin embargo, solamente el 23% de la población se ha registrado oficialmente o se había registrado antes del caso que voy a presentar para realmente donar órganos. Entonces, ellos decidieron hacer una aplicación de nudges en los formularios de registro que se pasaban a las personas tanto de forma virtual como de forma física en las campañas de donación. Estos son los ejemplos que se hicieron. Entonces, acá, por ejemplo, hay un primer formulario y dice, si usted necesitara un trasplante, ¿se lo haría? Sí, por favor, ayude a salvar vidas y regístrese hoy. El segundo es, ¿cómo se sentiría si alguien que usted ama necesitara un trasplante y no pudiera tener uno? Ayude a salvar vidas y regístrese hoy. ¿Cuánto creen ustedes que incrementó el número de donantes después de estos nudges? Porcentajes. 20%. ¿Poquito más? ¿Quién da más? Bueno, se aumentó en un 143% el número de registros de donantes con respecto a la condición inicial con el uso de esos nudges. Entonces funcionan bastante bien. Otro ejemplo, por ejemplo, de nudging aplicado a salud. Hay unos hospitales que usan un concepto que es order sets, es tener una lista de las órdenes que yo típicamente debería usar en el sistema de historia clínica para que el médico, en vez de tener que formular una a una esas órdenes, pueda tener la lista de lo que típicamente necesita. Y en este caso ellos tenían una situación y era que los médicos utilizaban los tratamientos más agresivos como la primera opción. Es decir, el antibiótico más agresivo era el primero que se ordenaba. Entonces, como parte de la estrategia de nudging, lo que hicieron ellos fue reordenar en el order set los medicamentos que se estaban recomendando, poniendo los que son efectivos pero no tan agresivos de primeros y dejando los agresivos más abajo en la lista. Y esto logró que redujeran en un 11.5% la prescripción de tratamientos agresivos para los pacientes. Adicional a esto, por ejemplo, en los order sets también, en este concepto, muchas instituciones empiezan a incorporar secciones de profilaxia para TBP. La trombosis venosa profunda sigue siendo un problema grave y sigue siendo un problema grande, y uno de los elementos que se ha registrado, que se ha detectado, es que al momento del ingreso del paciente no se aplica la escala para saber en qué riesgo está ese paciente de tener una trombosis. Entonces, la incorporación en la lista también de prescripciones para el médico de recuerde hacer esta escala, que es importante, también ayuda a que haya un mayor registro de pacientes y adicionalmente se puedan aplicar las estrategias de profilaxia de forma más efectiva. Ahora, adicional, bueno, entonces me devuelvo un momentico, los order sets son precisamente una herramienta de toma de decisiones, ¿cierto? De apoyo a la toma de decisiones,
porque el order set le dice al médico qué es lo que él debería ordenar sin obligarlo a hacerlo. Entonces él le dice, estos son las órdenes que según la evidencia y según las decisiones que ha tomado su institución, usted debería contemplar para poder atender a este paciente. El médico toma la decisión de usarlas o no, dependiendo de su criterio, y en este caso, entonces, esto le apoya a él a tomar una decisión y a brindar una atención más segura. Pero adicionalmente, este tipo de herramientas también mejoran la documentación, que es uno de los más grandes retos que tenemos en este momento, y es cómo reducimos la carga administrativa que tiene ese médico para que la documentación que tiene que hacer no se vuelva un impedimento para prestar los mejores servicios en salud. Entonces, el uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones ayuda en varios aspectos a mejorar los tiempos de documentación y la carga de documentación que tienen los clínicos. Uno, porque proveen estandarización. Cuando yo le proveo guías, plantillas y mejores prácticas al médico, reduzco la variabilidad que tiene ese médico en la práctica clínica, pero además le mejoro la captura de información. Por ejemplo, volviendo a este ejemplo de los order sets, yo puedo en el order set darle la orden completa al médico, sugiriéndole dosis, duración, frecuencias, y esto lleva a que el médico no tenga que invertir tanto tiempo en diligenciar esa información en el sistema. Yo puedo además apoyarle en la toma de decisiones informadas, entonces ya el médico puede documentar su razonamiento clínico y no datos administrativos que para él no agregan ningún valor en la práctica, que nos sirven por supuesto para poder tomar las decisiones, digamos, de eficiencia económicas y demás, pero que el médico no lo ve como algo que le vaya a él aportar en su proceso. A través de documentación automatizada con apoyo a la toma apoyo a la toma de decisiones clínicas, también puedo empezar a reducir la carga de entrada manual de datos. Me parecía muy interesante la presentación que hacía el ingeniero Fernando al inicio, porque hablaba de la codificación y cómo podemos usar mejores terminologías, y ahora con la inteligencia artificial, no sé si han visto que uno de los servicios, por ejemplo, de Amazon, permite que yo tome una nota de texto abierto, texto libre, y yo empiece a identificar las entidades entre información del paciente, información del diagnóstico, información de medicamentos que toma, y la estructure en una terminología que yo defina. Puede ser SNOMED, puede ser código CIE9 o CIE10, entre otros. Entonces, empezar a utilizar estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones también ayuda a que yo estructure mejor el flujo de trabajo de mi médico y de esta forma le reduzca la carga que tiene en el ingreso manual de datos. Y en todo esto, además, podemos llevarlo a que se adhiera mejor a las prácticas clínicas. Entonces, este es otro ejemplo, por ejemplo, de cómo el apoyo a la toma de decisiones con conocimiento impulsado por tecnología puede apoyar la atención segura. En este caso específico se implementó un apoyo a la profilaxis adecuada. Entonces, se automatizó el ingreso a la escala y la información de la escala que ellos necesitan se toma de las notas del médico para poder llegar al registro correcto de la escala, y se llevó a que con estos efectos se disminuyera la prevalencia de trombosis en el hospital y se redujeran también las duraciones de los pacientes en la estadía del hospital. Y en este estudio en particular, algo muy interesante que se vio es que a partir del uso de esa escala, que era con una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, se incrementó no solamente la profilaxis, sino que se redujo en un 50% los pacientes que tenían trombosis venosa profunda como asociada a hospital. Ahora, adicional a esto, nosotros hemos hecho algunos análisis nosotros mismos con los clientes que tenemos alrededor del mundo. Este es un estudio que hicimos en Chile específicamente, con una entidad que usa grupos relacionados de diagnóstico para poder saber cuáles son los gastos que tiene de su población. Y ellos encontraron que 32 episodios que se analizaron alrededor de un grupo relacionado de diagnóstico tenían un gasto que iba muy por encima de lo esperado para ese grupo de pacientes. Entonces ellos tenían claro qué se les había ordenado, sabían cuánto se habían gastado, sabían cuánto habían durado en el hospital, pero no entendían bien cómo podían mejorar ese gasto desde la práctica clínica. Si ustedes ven acá, estos pacientes específicamente, bueno, tenían una variación de edad amplia, aunque la mayoría estaban alrededor de los 60 y 80 años.
teníamos una distribución más o menos homogénea entre hombres y mujeres. Y nosotros empezamos a analizar con ellos cuáles eran los gastos que, con respecto a las diferencias de costo entre el esperado y el real, cuáles eran los elementos de gasto que de pronto estaban generando más correlación con esa diferencia de costos. Y encontramos que uno de los tipos de gastos que tenían más correlación con respecto a las diferencias de costos eran los gastos que ellos tenían en laboratorio. Entonces empezamos a revisar qué laboratorios estaban ordenando para este grupo de pacientes y encontramos que uno de los laboratorios que tenía un índice de consumo mayor era el de niveles de vancomicina. Y esto nos pareció un poco extraño. Entonces fuimos precisamente y con ayuda de uno de los order sets y con alguna de la evidencia que tiene disponible el Sevier, empezamos a analizar por qué para ese grupo de pacientes con ese grupo relacionado de diagnóstico se estaban utilizando tanto los niveles de vancomicina y encontramos que según la evidencia, la recomendación de niveles de vancomicina o de uso de la prueba de laboratorio de niveles de vancomicina cuando un paciente está siendo tratado con este antibiótico es que yo espere al menos hasta la cuarta dosis, justo antes de la cuarta dosis, para hacer la primera medición del nivel. Porque si lo hago antes, el paciente no ha podido todavía acumular suficiente vancomicina para decir que está en el nivel apropiado, y si lo hago después, es probable que yo no haya ajustado de forma correcta la dosis. Entonces hicimos un análisis de datos, hicimos una representación en el tiempo del uso de vancomicina que está en azul. Cada uno de estos es un paciente. Entonces está el uso de la vancomicina en azul y los niveles de vancomicina que se hicieron para cada episodio de estos pacientes dentro de la historia clínica. Estos son todos datos que nos proveyó el cliente para sus pacientes. Y si ustedes ven en la mayoría, el inicio de los niveles de vancomicina es incluso, por ejemplo, este paciente nos decían que es un paciente que venía de otra institución, pero solo había tenido una dosis de vancomicina. En la mayoría no se esperó hasta la tercera dosis y a la cuarta dosis para poder hacer el nivel de vancomicina. Entonces esto lleva a que se hagan pruebas repetidas de niveles de vancomicina y se hicieran ajustes innecesarios de dosis y que se empezaran entonces a reajustar los antibióticos de forma innecesaria para un paciente que no había podido llegar al nivel de vancomicina correcto simplemente porque se hizo el nivel en el momento inapropiado. Entonces, usando los datos que ellos nos dieron, que ellos tienen una gran ventaja, realmente los grupos relacionados de diagnóstico ayudan a saber en dónde estoy yo teniendo problemas, en dónde estoy fallando con la eficiencia, pero entonces ellos necesitaban el apoyo en cómo yo luego llevo esta información a mis médicos para que sepan en dónde tenemos que mejorar y cómo podemos hacerlo desde la historia clínica. Entonces con ellos hicimos este análisis, vimos que se estaban usando muchos niveles de vancomicina y en el momento inapropiado y aplicamos un sistema de apoyo a la toma de decisiones en donde cuando el médico ingresa a niveles de vancomicina y el paciente no está, al menos en la tercera dosis, le aparece una nota al médico diciéndole: usted está seguro que necesita este nivel porque el paciente no ha llegado y según la evidencia usted todavía no debería hacer este estudio. Y con eso ellos han logrado empezar a reducir. Estamos esperando los resultados de cómo esto ha ido evolucionando porque apenas es un proyecto que se inició, pero a partir entonces del uso de los datos correctamente estructurados, de la evidencia para tomar mejores decisiones porque el conocimiento nos lleva a tomar mejores decisiones y del uso de un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas, hemos podido llevar a que esta institución hospitalaria utilice realmente esos datos, tome decisiones y mejore el proceso de documentación también de sus médicos dentro de la historia clínica. Y eso era lo que les quería contar. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta para hacerlo.